Gloria a Dios. Una opresión cautiva. Así se titula el mensaje. Si usted quiere poner un nombre, ahí tiene el nombre. Una opresión cautiva. Y hay una cita que me encantó muchísimo cuando la leí de un legislador, abogado estadounidense de los años 1400 pelado, 1800. Y él decía, un pueblo oprimido tiene derecho a levantarse y romper sus cadenas en cuanto pueda. Un pueblo oprimido tiene el derecho, es algo que se le ha dado, un derecho para romper, destruir cadenas que los están oprimiendo. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, del verso 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escucha bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo no sé si alguna vez tú has sentido que la situación económica, una enfermedad, una situación familiar, quizás el mismo trabajo tuyo te ha oprimido. Quizás sientes que hay algo en ti que avanza constantemente, que no te deja dar un paso hacia adelante y que está ejerciendo una fuerza sobre ti enorme que te aplasta, que te echa hacia atrás con el objetivo de agobiarte y de destruirte o traer desasosiego sobre tu vida. ¿Cuántos han experimentado esto? Es constante. Y si has experimentado esto o lo estás experimentando, déjame decirte, amado hermano, que estás metido en un problema y quizás tú no lo sabes. Estás metido en una batalla, en una guerra que se gesta en las regiones celestes. Una guerra que para tú poder entenderla, para tú poder comprenderla, tienes primero que conocer el opresor, el que te oprime, y sobre todo verlo a través de los ojos espirituales. Y fíjese que la historia nos ha enseñado en todo tiempo cómo la opresión ha estado latente en la vida del ser humano. Desde años atrás, miles de años atrás, el hombre ha sido sometido a fuerzas opresoras, a naciones, a pueblos, ha experimentado el yugo opresor de tiranos que vienen como langosta tratando de quitar, de acabar con la moral, con la dignidad de un pueblo, con las pertenencias de un pueblo, sitiándolo, saqueándolo y muchas veces acabando con todo lo que a esas personas le ha costado construir con el sudor de su frente. Y fíjense que la opresión es un arma que constantemente está trabajando para destruir al hombre o la mujer de Dios. La opresión, desde el punto de vista de la Real Academia Española, se define en dos vertientes. Por un lado, como la acción o efecto de oprimir, y por otro lado, como la molestia producida por algo que oprime. Por lo que nos habla que en la opresión hay algo que causa molestia y en un sentido general la opresión es configurada por un sujeto activo que es aquel el que oprime, el que molesta, y un sujeto pasivo que es aquel que recibe la opresión, que recibe la molestia. Y partiendo de esas definiciones podemos decir que oprimir se puede interpretar de tres formas. Primero, ejercer presión sobre algo, producir agobio o desasosiego grave a alguien, someter a una persona o a una nación o a un pueblo, vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. Pero la palabra de Dios también nos revela cómo la opresión se hace manifiesta en la vida del creyente. Una lucha entre el bien y el mal, entre el maligno, donde se ejerce presión, produciendo agobio, produciendo desasosiego y en ocasiones sometiéndote a un yugo de esclavitud, provocando sufrimientos,
provocando algún desorden emocional, dolor, cambios de carácter. Piensa en esto, porque a veces tú vas en la calle y quizás tuviste una discusión con algún familiar tuyo, ya tú estás pensando lo que tú le vas a decir a esa persona. Y quizás comienza a tener comportamientos que tú nunca has tenido, donde se conjuga el agotamiento, la ira, el desánimo, llevando al individuo a una dejadez en la oración y finalmente a un rechazo por la vida. Lo que está sucediendo hoy en día con este flagelo. ¿Cuántas personas atemorizadas por este virus? ¿Cuántas personas que se han quitado hasta la vida? Personas que ahora mismo están luchando porque pasaron por la situación y fue tan fuerte lo que vivieron que cada vez que sienten un escalofrío o sienten una pequeña gripe ya creen que el mundo se le viene encima y que tarde que temprano van a parar a un hospital y van a terminar en una UCI y los van a entubar y van a morir en ese momento. Todo aquí en la mente. Una lucha constante. Una lucha que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6:12 que no es contra carne ni es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esa guerra tú y yo estamos involucrados. Y por esa razón se hace necesario que tú te revistas de toda la armadura de Dios, porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. En ese contexto en el que está hablando el escritor Lucas, la palabra oprimir, que viene del griego islivo, es definida como la acción de apretar, atribular, afligir, angustiar, algo angosto, se traduce como algo que lo están oprimiendo así. Que le están ejerciendo una presión apretadamente, de tal manera que no hay forma de que eso pueda volver otra vez a su estado natural. Pero también, esta palabra tiene una implicación que significa ejercitar poder sobre algo. Esa es la palabra katadunasteu, ejercitar poder sobre algo, oprimir, y se utiliza en voz pasiva en Hechos capítulo 10, verso 38, de la siguiente manera: como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí la palabra oprimido aparece como algo que quiere aplastarte, como algo que quiere apoderarse de ti por completo para derribarte. Y si nosotros empezamos a estudiar esta palabra desde el punto de vista, en el contexto en el que fue escrita, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa palabra fortaleza no tiene nada que ver con un castillo figurado, en términos de un castillo que tú puedas ver aquí en España o lo que sea. Esa palabra tiene que ver con un castillo, con un argumento que se levanta, derribando argumento. Y ahí la palabra argumento, que es la palabra logismo, entra lo que es el razonamiento, lo que es la arrogancia. Y toda altivez, es decir, orgullo, soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, es decir, subyugando, llevar bajo control todo pensamiento, y en este caso la palabra pensamiento es la palabra maquinación, a la obediencia de Cristo. Es decir, no luchamos con armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que todos los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Piensa por un momento. Argumentos, acusaciones, el sistema de este mundo, el desempleo, una enfermedad, la arrogancia, el orgullo, la altivez, pensamientos, voces que te susurran al oído que eres un fracasado, que no sirve para nada, que no tienes la fuerza para mantenerte y seguir hacia adelante. Eso, piensa por un momento, son todas las voces
y los argumentos que se gestan aquí en nuestra mente y que juega un papel preponderante en la batalla que nosotros estamos librando. Y ese campo de batalla en el que tú estás ahí luchando con los pensamientos y sintiéndote en ocasiones como que te oprimen, como que te aplastan. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo lo que tú puedas experimentar o pasar, déjame decirte, o que quizás te sientas así como esta lata de Coca-Cola, la opresión provocará algo nuevo y valioso que saldrá de ti. ¿Ustedes saben cómo se forma una perla? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, una perla se forma con dolor. ¿Por qué? Porque el proceso comienza cuando una partícula de arena o un insecto entra en el molusco y eso le produce a esa perla una irritación tan fuerte, una molestia tan fuerte, que ella comienza a expeler una sustancia llamada nácar. Y entonces comienza a poner una camada tras otra camada de nácar, porque eso le sigue irritando, le sigue molestando, le quita la paz y ella sigue ahí vertiendo de esa sustancia hasta que se crea esa hermosa perla que tanto tú como yo conocemos y que en ocasiones suele ser muy costosa. Fíjate, una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Una ostra que no ha producido o no ha recibido, que no ha sido mortificada, molestada, irritada, no puede producir una perla, porque la perla nace de la herida de una cicatrización. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sea lo que sea que tú estás experimentando, úsalo para hacerte fuerte y para que puedas cumplir con el propósito que Dios tiene para con tu vida. Haz como la ostra y produce una perla de valor en ti, en tu interior, en el mismo lugar donde estás sangrando. Ahí donde te está molestando, produce una perla y cubre tus heridas y los rechazos que tú has podido sufrir con camadas de amor, de bendición, con camadas de paciencia, de bondad, de delicadeza. Entonces, cuando tú entiendas realmente que lo que tú estás experimentando, eso que te está irritando, es algo que a pesar de que te está irritando, hay un poder sobrenatural que vendrá, entonces vas a aprender a vivir una vida más plena en el Señor, porque cada proceso que tú vives aquí en la tierra de los vivientes es la plataforma que Dios utiliza para sacar de ti el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas y para que tú puedas formar más el carácter de Cristo. Nunca podrás alumbrar lo que Dios quiere en ti si no pasas por el crisol del abatimiento, del sufrimiento y del dolor. Fíjense las mujeres 9 meses con un muchacho en la barriga, sufriendo malestares, sufriendo cuantas cosas. Hay muchas que tienen incluso problemas y tienen que estar en reposo y aún así no se le quita la náusea. Pero cuando llega ya ese tiempo donde ella tiene que gestar, donde ella tiene que concebir, donde ella tiene que traer a luz ese tesoro tan preciado que fue hecho y que durante el proceso le molestaba, le irritaba, porque molesta. Solamente las mujeres saben lo que es tener un niño en el vientre. Mi esposa se vuelve loca cuando sale embarazada. Solamente ellas saben. Sin embargo, cuando nace ese niño, todo, absolutamente todo el proceso que ellas vivieron queda atrás. Y la alegría que reciben y recibe el padre a través de lo que ella parió es lo que llena la casa de plenitud. Pero tuvo que pasar por el dolor, tuvo que pasar por el sufrimiento. Fíjate, Isaías capítulo 9 profetiza el nacimiento del reino del Mesías, aquel que vendría a ponerle fin con el yugo opresor. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el Madián. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese cumplimiento de Isaías en el capítulo 4 lo vemos en el Evangelio y lo vemos en todo el Evangelio a través de la persona de Jesús. Y lo vemos también en el libro de Hechos 38 cuando dice: como Dios unió con el poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras,
A través de esa irritación, de ese yugo opresor que estaba sometido el pueblo de Dios, tuvo el Señor que enviar a su Hijo como una perla en medio del proceso que el mundo estaba viviendo, para que los consolara, para que quitara toda confusión, para que quitara toda debilidad, para que quitara todo espíritu de orfandad, todo desasosiego y toda intranquilidad. Porque un niño nos ha nacido, y ese niño, que es la persona de Jesús, lo tenemos tú y yo. Si viene la confusión, Él es consejero. Si viene la debilidad, Él es el Dios fuerte. Si viene el espíritu de orfandad, Él es el Padre eterno, mi Abba. Si viene el desasosiego, Él es el príncipe de paz. Qué hermosa perla, amados, nos ha nacido a nosotros. La persona de Jesús en nuestras vidas. Un nombre que es dado a los hombres para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en su nombre tenemos la autoridad para echar fuera demonios, para llamar las cosas que no son como si fuesen, para liberarnos del yugo opresor, porque Él vino a darle libertad a los que estaban cautivos, a los afligidos, oprimidos de espíritu. A eso vino Él. Pero a una mayor opresión, una gran liberación. Fíjate bien. A una mayor opresión, una gran liberación. Hechos 16. Todos conocemos la historia en ese libro de los Hechos. Lucas destaca a 3 individuos que fueron impactados por el poder del Evangelio y la manifestación del Espíritu Santo. Pero también notamos 3 escenarios que se dan ahí, contextuales. Había una opresión interna en el interior, valga la redundancia, de una mujer que estaba siendo atormentada. La vemos en la vida como la pitonisa. Una pobre muchacha doblemente oprimida porque tenía un espíritu de adivinación pitónico. Y por el otro lado también estaba oprimida porque habían personas que se habían adueñado de ella y la utilizaban para beneficio de ellos. Doblemente oprimida esta mujer. Y dice la palabra de Dios que día tras día, cuando llegaron los misioneros, Pablo y Silas y otros más, ahí a Filipos, esta mujer constantemente salía y hablaba de las grandezas de esos hombres y decía el propósito por el cual ellos habían llegado a esa tierra de Filipos, anunciando en alta voz que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que habían venido trayendo el camino a la salvación. Ella no dijo nada que fuera mentira. Y cualquiera diría, bueno, esta mujer es una profeta. Ay, ¿cuántos se hacen llamar profeta? Y tienen más pichones que cualquier malanzagá. Esa ave que anda llena de pichoncitos, de pajaritos. Fíjense que Pablo y los demás no apreciaron los elogios de esta mujer. Y al fin, Pablo molesto puso fin a la voz que susurraba por doquier. Y en el nombre de Jesucristo, el espíritu que ella poseía fue echado fuera y fue expulsado. Antes de que quizás se le había terminado las palabras, ya lo que operaba en ella había sido echado fuera. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Evangelio. Algo que tú y yo portamos, que podemos ministrarnos nosotros mismos cuando nos vemos en situaciones difíciles y estamos pasando por tantas cosas. Alma mía, bendice a Jehová y comienza a acordarle de dónde te sacó el Señor y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y cuando tú tomas la palabra de Dios en tu vida y la haces viva y eficaz, entonces vas a comenzar a vivir una vida plena en el Señor. Esta mujer tuvo un encuentro inmediatamente con Jesús a través de la predicación del Evangelio. Y un encuentro con Jesús lo cambia absolutamente todo. Todo. Por esa la necesidad de llevar a los pies de Cristo la opresión o lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando. ¿Por qué? Porque en Él yo puedo ser transformado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan confiar. Solo en el nombre de Cristo. Ahí hay sanidad, ahí hay libertad, ahí hay restauración, ahí hay poder, ahí hay paternidad. Todo lo que tú esperas
que pueda llenar tus necesidades internas, ahí lo encuentras tú a los pies de Cristo. Pero fíjense, después de esa gran victoria, Pablo y Silas son llevados ante los magistrados e interpusieron contra ellos quejas. Aquí entra una opresión en el pueblo de Dios. Fueron arrastrados como perros para presentarse ante los magistrados o los pretores. Y sus acusadores comenzaron a presentarlo a ellos como vagamundos que habían venido a tratar de quitarle la paz a todo el pueblo de Filipo. Y no hubo investigación seria ante la acusación. Y fíjense lo que pasa con ellos. Son tomados, son desnudados, le quitan las ropas, son entregados a los lictores, que eran unas personas como estas que están acá. Eran ayudantes policiales de los magistrados, para que lo azotaran, y luego se le ordenó al carcelero de la ciudad que los encerrara. Fíjense, los lictores, estos que están acá, eran ayudantes oficiales de los magistrados, principales de Roma o de cualquier otra ciudad. Ellos llevaban un símbolo que podía distinguirlos a ellos, porque ellos cargaban esa vara, que también tenía una especie de hacha, y con esa vara ellos castigaban y con la hacha podían decapitar a cualquier persona. Fíjense bajo los sufrimientos que estaban Pablo y Silas en ese momento, sin saber lo que ellos podían vivir o experimentar, o qué le podía pasar. No tenían idea. Estaban frente a una autoridad que estaba ejerciendo presión sobre ellos, y estaba delante de otra autoridad que en cualquier momento solamente era necesaria una orden para decapitarlos y quitarles la vida. Y fueron golpeados con esas varas varias veces, y luego después fueron entregados al carcelero para que lo encarcelaran y lo pusieran en la parte más profunda de la cárcel. Y este carcelero, pues, pudo haber sido un soldado retirado, podía ser un soldado que pertenecía quizás en un momento determinado a altas esferas del ¿cómo se llama? Del ejército. Gracias. Del ejército. Era una persona que Lucas describe que fue afectada por el poder salvador de Cristo, pero era un personaje distinto a Lidia, la que había recibido el evangelio, la primera, y muy distinto también a aquella que había sido endemoniada. Este tipo tenía otro tipo de opresión. Estaba bajo autoridad, no tenía revelación del evangelio, no tenía absolutamente nada que pudiera libertarlo a él. Y fíjense, fue necesario un terremoto y un enfrentamiento entre la muerte para hacerle pensar a él en la salvación. Pero el mismo evangelio que había operado en la vida de Lidia y había operado en aquella mujer con ese espíritu pitonicio, estaba operando en este hombre, en el momento en que este hombre se dio cuenta dónde estaba y con quién estaba. Que no estaba con cualquier cosa. Estaban con dos hombres ahí llenos del poder, del Espíritu de Dios. Dos hombres que él podía discernir que tenían algo diferente y que él necesitaba eso para él poder ser libre de tantas opresiones. Fíjense, ahí estaba él, Pablo y Silas, amarrados, atados con un cepo. Ese cepo que ustedes ven ahí tenía hoyos. Se usaba con la finalidad de que pudieran entumecérseles los huesos a los presos. Realmente los presos no podían estar bajo comodidad. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque viendo esto me hace entender a mí cómo el enemigo trata de ponernos cepos espirituales a ti y a mí para que tú y yo no vayamos a predicar la palabra de Dios. En ocasiones no ata. Y en ocasiones tenemos la opresión tan visible, tan palpable, y no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde ir, y se nos olvida que Dios nos ha dado un arma sobrenatural, que es la alabanza y la adoración, y por consiguiente Pablo y Silas pudieron salir de ahí por la alabanza y la adoración que pudo salir de su boca en el momento en el que ellos estaban experimentando. ¿Qué te digo con esto? Que sea cual sea la situación que tú estés viviendo, adora a tu Dios. Exalta su nombre, proclama los dichos de su boca, ministrate a ti mismo, alma mía, bendice a Jehová. Dios, haz algo y comienza a proclamar las bondades de aquel que te llamó, que te sacó de las tinieblas a la luz.
Aleluya. Mire, ese hombre formado en ideales militares romanos, fíjense que él estaba tan formado que lo único que pensaba era en el deber y la disciplina. Y lo único que le quedaba en ese momento, cuando él vio ese gran terremoto y vio los presos que estaban fuera de los cepos, yo me imagino a ese hombre pensando en el honor de saber que no tuvo la fuerza para poder resistir lo que estaba pasando. Y tomó quizá una espada y se la puso aquí en la garganta o aquí en el corazón para suicidarse. ¿Cuántas personas no pasan por situaciones difíciles y la única solución que le encuentran al problema es acabar con su vida? Yo fui uno de esos. En momentos determinados de mi vida. No fueron una ni dos veces las veces que yo mismo intenté quitarme la vida. Pero así como ese hombre, aleluya, estaba ahí tratando de quitarse la vida, escucho una voz que le dice: no lo hagas, detente, todos estamos aquí. Y me imagino yo a ese hombre tratando de buscar la forma de querer despertar de esa agonía y escuchar simplemente esa voz audible trajo en su corazón el deseo ferviente de conocer eso que lo estaba él llamando. Yo me imagino a Pablo y a Silas tratando de decírselo a él. Pero no era Pablo, no era Silas la voz que él estaba escuchando. Era la voz de su padre, porque Dios tenía un propósito con ese hombre y con su casa y con su familia. Y ese hombre escuchando esa voz que le susurraba al oído: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo te amo, yo te quiero. Tengo propósito para contigo y con tu casa. No tengas temor del opresor. Porque él se sentía oprimido. Él sabía que si lo exponían, podían matarle a él, porque muchos de esos presos quizás salieron ahí. Pero dice que él logró llevarlos a cada uno y poner todo en orden. Y luego la historia sigue hablando de cómo él recibe al Señor y cómo él le da apertura en su casa, tanto a Pablo como a Silas y a todos los que estaban ahí ministrando. Piensa por un momento en esa escena. Pablo y Silas usados por el poder de Dios para traer liberación a una endemoniada. Son acusados y son afligidos, golpeados fuertemente, en un calabozo, siendo oprimidos, siendo atados de pies, oprimidos por un cepo que quería ponerle fin a la predicación de las buenas nuevas de salvación. Ahí estaban ellos, en ese lugar oscuro, en ese lugar de tinieblas, lleno de incomodidades. Y ahí en ese lugar de tormento, en vez de ellos quejarse, en vez de ellos lamentarse, en vez de ellos cuestionar a Dios, en vez de ellos echarse a morir, lo único que brotó de ellos fue alabanza, adoración al Dios que siempre ha estado y estuvo con ellos. Dios siempre está a tu lado peleando tus batallas. Tú no estás solo, Dios está contigo como poderoso gigante. Y no se trata de ti, no son tus batallas, son las batallas de Él. Y ya Él te ha dado la victoria en Cristo Jesús. ¿Acaso no piensas tú que Dios no sabe lo que tú estás viviendo, estás experimentando? ¿Crees tú que Dios se hace ajeno a tu necesidad? ¿Crees tú que Dios es un Dios que no tiene empatía para con sus hijos? Hace 2000 y pico de años que Él venció en la cruz del Calvario. Y todavía sigue siendo un vencedor. Y te dice a ti que Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y te dice a ti que Él está contigo como poderoso gigante, que no temas, que no desmayes, que Él está contigo. ¿Por qué temer? El temor nos estanca, nos paraliza, nos oprime, nos echa hacia abajo, no nos deja avanzar. Se trata de un cambio de actitud, de cómo yo puedo enfrentar las aflicciones, de cómo yo puedo enfrentar el quebranto, de cómo yo puedo enfrentar la opresión en la que yo pueda estar. Y esa libertad tuya va a venir a través de la alabanza y de la adoración a tu Dios. Fíjense cómo se cayeron los muros. El pueblo gritó alabanzas a Dios y se cayeron los muros. Grita, hija de Sión, grita, proclama el nombre de tu Dios.
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Oye bien, me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese Espíritu que estaba en Jesús vive en ti. Vive en ti, aleluya. Vive en ti. Vive en ti. Y déjame decirte algo, la opresión va a provocar la intervención divina de Dios. Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo aquel que por ellos suspira. Otra versión dice, tú, Señor, has dicho, tanto se oprime a los pobres y es tanto el clamor de los humildes, que ahora voy a levantarme para acudir a su ayuda. Aleluya. Porque el Señor dice, yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos, que los han oprimido y los han maltratado. Yo les daré seguridad, la seguridad que han estado esperando. Escúchame bien. Lo que quiero decirte con esto es, si hay algo que mueve el corazón de Dios, es cuando Él sabe que el enemigo comienza a oprimirte. Y cuando tú llegas ya a un estado que tú no puedes más y que tú estás ahí quizá deshecho, ahí es donde interviene el poder de Dios. Porque ya no se trata de tus fuerzas, son sus fuerzas. No es con tu fuerza, es con las fuerzas de Él. Él no se queda de brazos cruzados ahí viéndote cómo te oprimen, cómo te derrotan, cómo te echan hacia abajo, cómo te quieren aplastar. Dios se levanta sobre tu vida como poderoso gigante y marcha en pro de tu auxilio. Éxodo 3, 7, 8. Dijo luego Jehová, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en España. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder que los oprime, en este caso Egipto, y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Que no se te olvide, el Señor está contigo como un poderoso gigante. Está contigo como poderoso gigante. Hará que el que te oprime sea avergonzado. El que te persigue tropiece y no logre vencerte. Quedará grandemente avergonzado aquello que te oprime delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu protector. Él es el protector de los huérfanos. Él es el protector de las divorciadas, de las viudas. Él es el protector de todo aquel que no puede defenderse, que se siente indefenso. Él es su protector. Y Él se levanta y pelea a favor de ti. Porque el Señor vuestro Dios es el que va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, dice Deuteronomio 24. Y lo más hermoso de todo esto es que Él hace justicia, porque es un Dios justo. Hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Y no te desampara, dice el Salmo 9:9, Él hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Pero lo mejor de todo eso, ¿sabes qué es? Que se convierte en un baluarte para ti, en algo de valor. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia o de oscuridad. Escucha bien esto. A una fuerte opresión, una mayor multiplicación. Éxodo 1, verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Egipto, rival de Dios. La sociedad de hoy en día, rival de nosotros. El sistema de este mundo, rival de nosotros. Y ahí está el Señor,
La opresión ejercida de Faraón sobre el pueblo de Dios trajo multiplicación. Oye eso. Mientras más lo oprimían, ellos más se multiplicaban. Mientras más el enemigo quiera oprimirte, más te multiplicarás. Mientras más el enemigo quiera aplastarte, más perlas saldrán de ti. Aleluya. Mientras haya persecución, mientras las iglesias sean oprimidas, mientras nos martiricen, ¿sabes qué? Glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios, porque a mayor opresión, mayor multiplicación. ¿Acaso Él no te dio una esperanza y no le dijo a Abraham que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra? ¿Y qué eres tú? Una nación santa, un linaje santo, un pueblo adquirido por precio. No fue cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. Tú representas algo grande. Y mientras vida tengamos aquí en la tierra, pues seguiremos pregonando que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que redime, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, porque ese es el Dios al que nosotros le servimos, aleluya. Y aunque te opriman las cadenas, y aunque quieran paralizar nuestro caminar, colocándonos cepos espirituales, no podrán con nosotros, porque tenemos la mejor arma, que es la adoración a nuestro Dios. Y si nos enmudeciesen, amados, aún nuestros huesos tendrán que salir y hablar y pregonar de las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó del lodo cenagoso. Aleluya. Mientras el mundo y sus corrientes quieran oprimirnos, la iglesia de Jesucristo seguirá avanzando. Nada podrá hacernos frente durante nuestros días aquí en la tierra de los vivientes. Porque así como estuvo Dios con Moisés, así está contigo, así está con tu casa, así está con tus hijos, así está con tu matrimonio, así está con la iglesia. Y dice que no nos dejará ni nos desamparará. Aleluya. Porque aunque un ejército acampe contra nosotros, no vamos a temer. Aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados en el Dios de nuestra salvación. Y concluyo con esto. ¿Cómo derribamos esas fortalezas? ¿Cómo derribamos ese espíritu opresor? ¿Cómo derribamos esos argumentos? ¿Cómo derribamos esa opresión? ¿Cómo la podemos llevar cautiva a los pies de Cristo? Primero es conociendo mi identidad en Dios. Romanos 8:17 dice: si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo tengo que conocer quién yo soy en Él. Él hizo una marca y la estampó en mí. Y esa marca me distingue, me hace diferente a los demás. Y me da la autoridad para yo poder apelar ante el trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Segundo, usando las armas que te he entregado, nuestra oración, nuestra intercesión. Dice la palabra de Dios: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así seré glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dice Juan 14, verso 13 al 14. Fíjate, los avivamientos no nacen de un estado tranquilo. Para que pueda haber un avivamiento, tiene que haber una presión. Tiene que haber una opresión. El avivamiento viene como consecuencia de la opresión. Cuando la gente se tira de rodillas, porque sabe que no hay otra forma ni otra manera de poder destruir las fortalezas si no es en la presencia de su Padre. Así nacen los avivamientos. ¿Tú quieres ver el fuego de Dios en tu vida? De rodillas mejor. ¿Tú quieres ver la transformación de tu casa?
de rodillas mejor. Tú quieres ver la transformación de tu matrimonio y quieres ver la transformación de esa sociedad, de rodillas mejor. Porque es un arma que Dios nos da, la oración, la intercesión, para poder apelar ante Él. Dios nos da también sus armaduras. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí te dice todo. El cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, Efesios 6, 10 al 18. El calzado para proclamar el evangelio de la paz. El escudo de la fe. El casco de la salvación y la espada del Espíritu. Pero también otra arma que Dios nos da a nosotros es nuestra alabanza y nuestra adoración. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por sus atributos. Porque Él es digno y merecedor de recibir toda gloria, toda exaltación, toda pleitesía. Ese reconocimiento es dado a Él, por Él y para Él. Y por último, teniendo la mente de Cristo. ¿Cómo yo tengo la mente de Cristo? A través de su palabra, esculpida en mi mente. Cuando vengan esos pensamientos contrarios, lo desecho y me lleno, me nutro de todo lo bueno, de todo lo agradable, de todo lo perfecto que la palabra de Dios me está instando a que viva. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere tu mente, pero el enemigo también la quiere. Hay una lucha que se gesta y de ti depende a quién tú le das la victoria en tu vida. De ti depende. ¿Por qué? Porque la mente decide el curso de tu vida. Como tú piensas, así tú vives. Es un reflejo. Como tú vives, refleja realmente cómo está tu mente. Si tú vives todo el día quejándote, sintiendo la presión, calumniando, qué sé yo, cuántas cosas. Eso refleja realmente la persona que tú eres. Pero si tú cambias todo eso en alabanza, como dice su palabra, has cambiado mi lamento en danza. Si tú cambias todo ese lamento, toda esa queja, por todo lo que Dios ha dicho y ha prometido sobre ti y tu casa, entonces tu vida es transformada y comienzas a experimentar un proceso hermoso en la presencia de Dios. Se necesita que tú cambies la manera de pensar. Así que no le dé cabidas en tus pensamientos al opresor. Y cierro con esto. Escucha bien. En medio de tu opresión, Dios peleará por ti. Sofonías 3:19. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quieran que hayan sido ridiculizados y avergonzados. Todo el que te ha oprimido verá las maravillas de tu Padre. Fíjense que desde la cárcel subió al trono José y sus enemigos lo estuvo bajo su estrado. Estuvo en autoridad desde la cárcel. Fue llevado a la cárcel José. Y así como esa perla sacó algo hermoso de él, porque sacó misericordia cuando vinieron sus hermanos. Sacó empatía, sacó amor para darle a ellos, sacó bonanza para darle a ellos, mansedumbre, templanza, todo lo de Dios estaba en él. Dice Isaías 60, 14, 17, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz
por tu tributo y tu justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. Óyeme, detrás de una opresión viene una gran bendición. Detrás de una opresión viene una gran bendición. Detrás de una gran opresión viene una multiplicación. Todo lo que el enemigo te ha quitado será retribuido. Mira Job, mira la historia de Job, piensa en Job. ¿Y cómo fue el final de Job? Y Él nos da una esperanza, el Señor. Y nos dice, Primera de Pedro 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Escúchame bien, hay una salida, y la salida se llama Jesucristo. Cuando tú y yo traemos todo nuestro orgullo, toda nuestra altivez, todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad a sus pies, recibimos liberación. Somos transformados. Y Él te da un número de teléfono cuando te sientas ahí abatido. Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Cuando te sientas oprimido financieramente, clama al Dios de la provisión, Jehová Jireh. Aleluya. Si estás oprimido por una enfermedad, clama, Jehová Rafa, sáname, libértame. Si estás oprimido mentalmente, Jehová Shalom, trae tu paz, tu bienestar, todo lo bueno tuyo a mi vida. Cuando te sientes perdido en la batalla, clama, Jehová Nisi. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y cuando sientas que las fuerzas se han agotado y que ya no aguantas más, clama al Shaddai, al Dios todopoderoso, el que vino a libertar al cautivo, el que adereza mesa en presencia de tus angustiadores, el que te ciñe de poder, tu roca inconmovible, tu baluarte. Ese es nuestro Dios. Ponte de pie. Aleluya.